Hola Agustín, buen día, ¿cómo estás? Buen día a toda Bien, la audiencia y el equipo. bueno. Buen día. En el marco de ese armado, quería hacerte una consulta, porque venimos de elecciones ahora en la Universidad del Comahue. Me llamó la atención un caso, ¿no? El sector no aparece entre las opciones. ¿Esto se da por qué particularidades? ¿Porque es un fenómeno reciente, un fenómeno nuevo? ¿Porque no tienen demasiada cabida allí? ¿Porque no les resulta atractivo avanzar, digamos, en el espacio universitario? ¿Porque hay contradicciones entre el discurso libertario y la universidad pública? ¿Cuál es No, la mira, explicación? a ver, varias que sí que nombraste y algunas que no. Por ejemplo, no hay contradicciones entre la universidad pública. Lo cierto es que lo que nosotros decimos desde nuestro espacio es que gratis no hay nada. Que sea público no significa que sea gratuito, ¿sí? Lo pagamos de otra manera. Con lo cual es importante administrar esos recursos, es importante auditar los recursos que administran las universidades. Pero esa es una discusión que yo creo que ya fue zanjada de alguna manera. Eh, ¿Qué ocurre? Nosotros estamos ahora muy enfocadas, primero somos tres sectores los que estamos armando eh, la fuerza política en la provincia de Neuquén. Está el sector de Nadia Márquez, el mío y el de Gabriela Muñoz. Somos las tres referentes del mismo espacio porque nos fuimos sumando a las ideas libertarias en distintos momentos. Simplemente por eso, pero estamos trabajando juntas en el armado del partido. Por supuesto que este armado fue bastante reciente, si bien ya llevamos varios meses trabajando juntas y en esto de generar reuniones, debates y de ir preparando este expediente en la justicia electoral para quedar habilitadas con esta herramienta que necesitamos para las elecciones, como el Partido de la Libertad Avanza, ¿cierto? Porque yo tengo un partido que es Cumplir, que es un partido provincial, Nadia fue electa por otro partido y Gabriela Muñoz estaba armando otro partido, que era Libertarios Neuquén, y entre las tres desistimos de los espacios políticos que cada una tenía al momento de sumarse a las ideas libertarias, para conformar juntas este partido que es la Libertad Avanza, que es la herramienta que necesita Javier Milei para sumar, como bien decías, legisladores nacionales el año que viene para el Congreso de la Nación. Ujú. Eh, Esto en cuanto al armado. Como te decía, como es bastante reciente este trabajo que empezamos a hacer, estamos muy enfocadas en lo que es urgente, porque lo cierto es que la herramienta la necesitamos ya. Los tiempos de la justicia son correctos, son los tiempos de la justicia, y tenemos que ser muy prolijas en ese trabajo, en esa construcción. Con lo cual eso, sin querer, nos saca un poco de la eje. Además, también Nadia tiene sus reuniones de comisión, tiene sus debates, su trabajo en el Congreso. De hecho, ella ahora está en Buenos Aires. Yo tengo mis reuniones de comisión acá también, donde se discuten iniciativas de todo tipo, las sesiones también, y eso también te saca un poco de tiempo, además de esto de recorrer la provincia y seguir buscando armar las distintas localidades con referentes y llevar nuestras ideas, nuestras propuestas, y también tiene que ver con esto de ir ocupando o designando a los responsables en las distintas carteras nacionales que tenemos en la provincia, que también nos lleva tiempo y que también estamos un poco atrasadas en eso, con lo cual es un montón de trabajo. ¿Nos interesa la universidad? Sí, por supuesto que nos interesa la universidad porque es un ámbito muy politizado, lo cual no está mal en sí, porque la vida cotidiana está politizada. Cada cosa que hacemos es político. Eh, lo que sucede en la Universidad Nacional del Comahue es que hay mucho adoctrinamiento. Y sucede que después de tantos años de esta conducción que ocurrió en nuestra provincia y de la cual la Universidad Nacional del Comahue fue socia política y quizás económica también, por una necesidad, ¿no? O sea, uno tiene que entender que muchas veces las instituciones a veces resignan algunos espacios de discusión porque necesitan los recursos y sabemos que en la provincia se ha manejado así. Lo cierto es que no llegamos a armar una lista para competir. A mí me llama la atención que en realidad es algo recurrente, que la participación en las elecciones de la Universidad Nacional del Comahue es muy baja. Eh, la, la cantidad de listas que se presentan y los sectores representativos que se presentan son siempre los mismos. Y los mensajes y las ideas son siempre las mismas. Nuestro espacio es un espacio nuevo.
las ideas no son nuevas, vos lo sabes muy bien. Esto ya lo hemos hablado, o sea, cuando estudiamos en la primaria y en la secundaria y estudiamos la Constitución Nacional, sabemos que las ideas de Javier Milei ya están plasmadas hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que ahora es una cuestión, quizás como que tiene un plan de gobierno, ¿no? Es como traer la Constitución Nacional a un plan de gobierno y entonces eso es quizás lo que nos parece novedoso, que lo habrá sido en su momento, y hoy sí es cierto que esas ideas son las que está aplicando el presidente Milei y están funcionando y están reactivando la economía de nuestro país. Y es lo que también queremos para la provincia de Neuquén. De hecho, de ahí va a salir la propuesta que hagamos, tanto para el 2025, para los legisladores nacionales, como para el 2027. Porque la realidad es que nosotras lo que estamos intentando con la Libertad Avanza es instalar este espacio político, estas ideas y estas demandas que la sociedad nos hace, de ir logrando participar de los distintos espacios donde se dan discusiones políticas. Y uno de ellos es la universidad. Y otro de ellos será CAL. Y otro de ellos serán las comisiones vecinales de los barrios. Y así vamos a ir intentando ingresar. Vos sabés que no es fácil, porque todo lo nuevo, por supuesto, que repele. Sobre todo cuando es honesto, cuando tiene buenas intenciones y toca los privilegios de los demás. ¿Sí? De la casta esta que se autoprotege, que se pone un escudo y trata de negar la realidad y la demanda social. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, nos queda poquito tiempo, pero si en eso de la casta queda excluido o queda como una práctica de la casta también el acuerdo, por ejemplo, entre el voto y una embajada, y que tiene como protagonista una senadora por Neuquén. A ver, yo entiendo que las ideas del presidente, cuando nos hizo su planteo, ¿sí? Estoy pensando en el año pasado y antes, cuando él era diputado nacional o cuando todos lo veíamos como el economista ese que decía las cosas de una manera divertida. Era una persona, por supuesto, un outsider, y así lo tomamos y lo aprendimos a querer y entendimos lo que él nos transmitía. Pero en este transitar, desde ese momento a hoy, que están necesitando cierta gobernabilidad, es un proceso de aprendizaje que todos estamos teniendo. Porque lo cierto es que uno puede ser muy firme en sus ideas, en sus convicciones, y de ahí no nos vamos a mover. Pero sí también es cierto que a veces hay que ser un poco inteligente para obtener los fines que uno está persiguiendo. Porque a veces cuando uno se para de una manera muy obtusa y se cierra en que no, porque la casta, y la realidad es que hoy en el Senado necesitamos votos. ¿Por qué? Porque toda la Argentina, porque toda la economía, porque todo el sector productivo, porque toda la sociedad está esperando y necesitando esta ley. Y yo creo que es la obligación de nuestro presidente darnos esa ley. Y sí, para ello tiene que hacer algunas concesiones, y yo creo que está habilitado a hacerlas. Luego veremos cómo se corrige, luego veremos qué costo político pueden llegar a tener hacer este tipo de concesiones. Ni siquiera quiero llamarlo acuerdos, porque la palabra acuerdo está muy bastardeada. Tenemos que reivindicar la política, tenemos que reivindicar las discusiones, el ceder un poquito, porque la realidad es que la política es eso. No es pararse en un lugar de una posición, de decir yo pienso totalmente distinto y todo lo que vos querés hacer no lo vamos a hacer. Porque si no, lo que nos pasó hasta ahora, en estos 6 meses que lleva el presidente, es que es un permanente palo en la rueda. Y así no avanza nadie con un palo en la rueda. Gracias, Brenda, por estos minutos, muy amable. Por favor, Agustín, un Hasta abrazo. luego.